Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer capítulo de este podcast que estamos comentando todo lo que fue este viaje a Israel hace Que en realidad los dos capítulos anteriores fue para llegar a el contexto. contexto. Sí, la verdad Porque que si no era dábamos necesario. tanto contexto, quizás no se iba a entender la riqueza de lo que la riqueza de por qué fuimos a Israel y justo nos pilló la guerra. Que en realidad tuvimos intercesiones, para los que no saben, tuvimos muchas intercesiones antes de ir a este viaje de Israel. Y dentro de estas intercesiones veíamos guerras, veíamos algunas cosas así. Entonces yo tomé a mis hijos antes de que viniera el viaje. Me acuerdo que los junté y le dije, Joaco, quiero que tú sepas algo. Si tú ves en las noticias, si te llega alguna información de que hay una guerra en Israel, no te preocupes, a mí no me va a pasar nada. Y me acuerdo que nos miró y dijo, ¿por qué no están diciendo esto? en ese tiempo ni siquiera había una sospecha. No, era porque el Señor de alguna manera nos había advertido. Y Él dice, ¿pero por qué nos dice esto? No sé, le digo yo, pero no te preocupes, no es que vaya a pasar. Pero si llegara a pasar algo en Israel mientras nosotros estamos allá, quiero que tú sepas que no va a pasar nada, vamos a volver, quédate tranquilo. Y me acuerdo que Él me dice, mira mamá, yo te conozco. Si tú dices que vas a volver, así haya guerra de la tumba, te paras y vuelves. Yo le digo, ok, tranquilo, así que yo quiero que en este viaje ustedes queden tranquilos, porque de alguna u otra manera tenemos una palabra del Señor para ir a Israel a hacer algo específico. Y así nos fuimos. Así fue que salimos, llegamos después allá a Israel y con este entendimiento de que teníamos que tomar la lámpara, ¿verdad? Y llevarla a la casa de David. Porque lo que el Espíritu Santo nos estaba marcando era la importancia de que cada casa fuera un altar de adoración al Señor, de volver a encender la luz del Señor en los hogares. Que iba a venir tiempo en que era necesario que se levantara la familia con una cultura de altar en casa. Exacto. Y me recuerdo que cuando pasamos por Miami, estuvimos visitando a un querido amigo, ¿verdad? Y en un tiempo de adoración nos dan una palabra, ¿se recuerdan? Que veníamos a Israel, pero esta vez ya no veníamos invisibles como fue en el primer viaje a Europa, sino que veníamos visibles, E intocable. pero intocables. Que De veníamos... alguna manera el Señor nos equipó con muchas palabras de dirección antes de ir a este viaje. Entonces teníamos una expectativa de decir, ¿qué es lo que irá a pasar allá? ¿Por qué están llegándonos tantas palabras si es un viaje, como quizá otros que hemos hecho? Pero fuimos atesorando y escribiendo estas palabras. O sea, otra palabra que también que fue de Miami era que Dios nos iba a sorprender Sí. en ese Exacto. viaje. O sea, invisibles, intocables, no fue en Miami, esa fue acá, fue de la casa. Y estábamos en este proceso y bueno, partimos el viaje, empezamos a recorrer algunas ciudades bien específicas. No vamos a entrar en el detalle de cada cosa. Del viaje como tour, porque tienen que ir alguna vez, tienen que hacerlo, experimentar las calles, experimentar la Los lugares. cultura, ver cómo son los papás con los hijos, cómo las mamás cuentan la historia. Imagínense, me acuerdo que vimos una mamá contando la historia de David y Goliat a sus hijos, que claramente ellos tienen muchos hijos, y era muy, muy lindo ver que estaba contándole la historia justo al frente del lugar en donde sucedió. Entonces me acuerdo que eso fue muy hermoso para nosotros de decir, cuando nosotros nos contaban esa historia, de alguna manera tú imaginabas cómo había sido, pero ellos estaban viendo el lugar donde había sido. Entonces, la verdad que yo creo que es un lugar que todo cristiano debería ir, conocer, porque es el lugar del origen de nuestra fe. ¿Cierto? No es que sea una procesión, pero sí hay mucha riqueza que te habla, el contexto, te da un entendimiento más profundo de lo que... Fuimos a una fecha muy importante en donde ellos celebraban Sukkot. Entonces todas las casas tienen sus tienditas afuera, hacen la fiesta de las naciones, que habían, no me acuerdo cuánta gente, Muchísimas naciones. pero de todas las naciones habían adoradores de todo el mundo, hacen la marcha, como la marcha para Jesús, hacen la marcha de las naciones en donde ellos van cantando, van adorando. Es de verdad que una experiencia maravillosa. Sí, la fiesta de Sukkot es una de las fiestas más lindas que se celebran en Israel. Y
fue así que después de visitar algunos lugares, finalmente llegamos. Estábamos muy felices. Sí, muy contentos. Todo nos hablaba. Era un fluir de una revelación tan hermosa. Cambió la perspectiva nuestra Así es. de la historia que nosotros teníamos, Del mismo pueblo de Israel también. del pueblo de Israel. ¿A ti te impactó mucho cómo los papás leían la... Sí, totalmente. Creo que a mí me llegó mucho eso porque la palabra nos enseña de como cultura, cómo el Señor les mandaba a que les compartieran la historia, les compartieran la fe de generación en generación. Y claro, nosotros lo llevamos como a la iglesia, como a este ámbito, pero el encontrarte, por ejemplo, en la fila para tomar un vuelo, y frente a ti hay una familia, qué sé yo, padre, madre, 4 niños, y el padre con un niño bebé de no más de 5 o 6 meses en el brazo, y a la vez con la Torá, leyéndole al bebé la Torá desde esa edad. Entonces era una imagen muy impactante porque se ve el compromiso de los papás de traspasarle la herencia de la cultura de lo que ellos son como nación que ama al Señor. O sea, aprendimos mucho mirando. Sí, fue muy tremendo esa experiencia. Y me recuerdo que creo que fue el segundo día en que llegamos finalmente al Mar de Galilea. Ese día llegamos allí, conocimos ese lugar maravilloso, vivimos varias experiencias en ese lugar, pero hubo una en particular que me recuerdo. Estábamos recorriendo los alrededores de Galilea cuando me llega un mensaje al WhatsApp de un joven chileno, un hermano, ¿verdad? De Concepción, que él me dice: Pastor Mike, veo que estás en Israel y Yo también estoy acá. yo también estoy acá. Sería bueno tal vez si nos pudiéramos encontrar. Y yo le dije: ¿dónde estás tú? Me dice: yo estoy aquí en el Mar de Galilea. Yo le dije: nosotros también estamos acá. Y le envío la dirección del hotel. Y me dice: Pastor, estoy a 15 minutos y Vamos a ir a verlo. tengo algo que hablar con usted. Necesito conversar algo con usted. Así que, claro, ven para acá, qué sé yo. Llegaron, al cuento corto, a los pocos ratos, llegaron junto con una hermana también, desde allá de Israel, una mujer de Dios, muy, muy potente. eh, y estábamos ahí, comenzamos a charlar y esta mujer moviliza a muchos adoradores a Israel para hacer recorridos de adoración. Una de las cosas que le había marcado Dios es establecer altares de adoración en ciertos montes específicos de Israel. Y cada año Dios le da digámosle, una consigna, una dirección. Y la palabra que el Señor le había entregado a ellos en este año era que el Señor tenía que encender, ¿verdad?, los altares de las casas. Y ella es una mujer judía, ¿verdad? Le dice a este hermano chileno que fue a esta convocatoria de altares, le dice: el Señor me habló que este año tenemos que usar esta canción como lema de esta gira o de este tiempo de altares, y es Cada casa un altar, que es una canción que grabamos nosotros con Puertas Eternas hace unos años atrás. Y este chico le dice: pero Débora, le dice, el hermano que compuso esta canción, los hermanos que compusieron esta canción están aquí en Israel y están aquí a 15 minutos del hotel. Entonces ellos agarraron el auto, llegaron al hotel esa noche, nos pusimos a conversar y fue una explosión del gozo del Señor, de ver cómo se juntaban. O sea, ¿qué probabilidad había que una persona comenzara a hacer altares de adoración, Dios le diera una canción, y de Chile, que nosotros estamos al otro lado del mundo, viniera esa persona justo los días, justo en la ciudad, justo en el tiempo? Entonces ella estaba con la misma visión, impresionada, y que nosotros hayamos ido justo con la palabra que ella estaba trabajando a través de esa canción, era Dios mismo arreglándolo todo. Exactamente. Entonces empezamos ahí a flipar en colores, ¿verdad? Como dicen en España, por causa de lo que el Señor nos estaba convergiendo en ese momento. Entonces me dice: y nosotros queremos cantar esta canción, la estamos cantando, la estamos proclamando en cada una de las calles, en los montes.
Y creemos que es un tiempo de que en Israel cada casa se transforma en un altar de adoración. Y en ese momento yo dije algo, una locura, que nunca pensé decirlo, pero dije, ¿y por qué no la traducimos al hebreo? Y me dice, es que yo no soy músico, me dice. Y yo digo, pero el Señor nos va a dar gracias. Entonces agarramos, escribimos la letra en español y ella comenzó a traducir. Lo impresionante es que una persona que no es músico no tiene mucha noción de la métrica ni la noción de la rima, pero el Señor le fue dictando la traducción y rimaba, tenía métrica, Calzaba perfecto. calzaba perfecto. Y en tiempo Entonces, récord. y en qué sé yo, ¿cuánto nos 15 Se demoramos? ven menos de 15 una 10, hora. 15 minutos Sí. teníamos la canción traducida. Y ahí fue como, vamos a cantarla al tiro inmediatamente. Y entonces esa noche estábamos ahí en el hotel, fuimos a buscar la guitarra y comenzamos a cantar. En la calle. Cada casa un altar, no en el hotel, en hebreo. La practicamos. Y la verdad que fue muy potente porque es como que la canción hubiese sido compuesta en hebreo. Es muy, muy espectacular. Recuerdo que era tarde esa noche, nos despedimos de los hermanos y se fueron a descansar, nosotros también, pero con esta sensación. De que no entendimos, o sea, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué fue esto? Exacto, y fue tremendo lo que vivimos esa noche. Al otro día continuábamos el viaje y dentro de nuestro destino estaba Cesarea de Filipo, ¿verdad? El lugar del nacimiento del Jordán. Entonces fuimos allá, literalmente donde Jesús dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Y estábamos en ese momento en Cesarea de Filipo y cuando nos bajamos de nuestro bus del tour, empezamos a escuchar que había un grupo de personas adorando al Señor en español. Y estaban cantando muy encendidos, ¿verdad? Estaban cantando ellos muy apasionados y nosotros dijimos, son el grupo de los hermanos que nos encontramos anoche y la verdad que salimos corrimos literalmente de nuestro bus y dijimos a nuestro guía turístico, ¿sabes qué? Espéranos unos minutos, no nos expliquen nada, no nos hablen nada, nosotros vamos a ir y vamos a encontrarnos. Y corrimos ese día y nos encontramos con los hermanos. Estaba Débora, estaban muchos hermanos de diferentes naciones, de Argentina, de Chile, de Brasil, de Colombia. Y comenzamos a cantar, nos unimos a la adoración con ellos y fue una explosión impresionante. Comenzamos a soltar. Porque nuevamente nos encontramos sin habernos puesto de acuerdo. No, eso fue una diosidencia, no fue una coincidencia. Y tan tremendo fue que estábamos ahí adorando, entonces había una persona, un joven, que andaba con ellos, que era un joven hebreo. Y este joven hebreo no hablaba español, pero él sentía tanta identificación con la adoración de los hermanos de esta iglesia latina, que él iba a las reuniones, no entendía nada, no explicaba, pero él estaba ahí simplemente porque sentía al Señor. Nunca había escuchado en su idioma. En su idioma, claro. Entonces, ¿qué hicimos? Fue que dijimos, cantemos aquí la canción que anoche tradujimos. Y la verdad que la teníamos anotada así, una foto en el celular, y tomamos la canción y empezamos a cantar. Bekol Beshman Alel, Meyuadu Ragleja, Bealelin Otja. Y comenzamos a cantar cada caso en el altar. Y este chico comienza a ser quebrantado, comienza a ser tocado y empieza a llorar porque comienza a comprender esta verdad, ya no solamente a través de la percepción del Espíritu, sino que también en su lengua. Y fue tremendo lo que comenzó a pasar ahí. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Empezamos a profetizar sobre él, empezamos a orar, empezamos a soltar la voz del Señor y ese chico lloraba, porque podía percibir al Señor, ¿verdad? En ese lugar. Así que antes de cada quien continuar, me recuerdo en esa oportunidad, el viaje nos pusimos de acuerdo y dijimos, nosotros a la noche queríamos ir a tener un tiempo de adoración en una terraza en el mar de Galilea y sería lindo si nos pudiéramos juntar los dos equipos que andábamos y tener un tiempo de adoración. Y acordamos juntarnos a una hora específica esa noche en una terraza en el mar de Galilea. Así fue que nos fuimos más tarde, llegamos al hotel por la noche, ¿verdad? Nos preparamos.
Y ahí nos advirtieron harto de que podía ser complejo, que de repente podía llegar Que a ellos alguien. mismos A ellos le le había habían pasado. quebrado la guitarra. Habían escupido, Lo, creo lo que también pasa es en... que no es lo mismo levantar un altar aquí que levantarlo ahí rodeado de judíos de todo tipo, ortodoxos, de todo tipo. Y creo que Era un poco intimidante. una cosa importante es que esta hermana, ella misma daba testimonio y decía que a ella fueron un grupo de, no me acuerdo si era brasileños, brasileño, sí, dijo que ella. ella era judía, y ellos fueron que les despertó, ella decía como despertar ese celo de decir, ese Dios se supone que es el mío, pero ellos están adorando y lo sienten o lo viven y yo no lo estoy viviendo. Y creo que eso también fue algo muy, muy importante. Y entendimos, me recuerdo que esa noche una de las cosas que entendimos es que Dios está despertando a celos a Israel. A través de llevar equipos de adoradores, gente que van a expresar su devoción, su amor, pero también la verdad del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu los mismos judíos ellos perciben y son despertados a este celo. Dice la palabra que el Dios va a despertar a celos a Sion. Y entendíamos que lo que sucedía en esos tiempos de adoración era que Dios despertaba celos a Sion. Y esa noche comenzamos a cantar y a tener un tiempo de adoración muy potente, comenzamos a danzar. Y algo que pasó impresionante es que empezaron a llegar los niños y los niños se pusieron a danzar en medio de nosotros sin entender claramente lo que estábamos hablando. Se pusieron a danzar y me acuerdo que llega un joven con un grupo y me habla en hebreo. Sí, yo le digo que no le entiendo. Entonces él saca su celular y en el celular con el traductor dice, ¿qué están haciendo? Y me lo pasa. Y el celular me dice, ¿qué están haciendo? Y yo le respondo en el celular, le digo, estamos adorando. Y él escucha, y hace así, y me lo vuelve a pasar. Y dice, al Dios de Jesús. A Jesús, al que caminó aquí en el mar de Galilea. El camino sobre las aguas del mar de Galilea. Y yo le digo, sí, a ese. Y ese chico dice así como, dijo, yo nunca había visto esto. Fue tan impresionante que alguien te diga, yo nunca he visto esto, que fue como, Dios mío, ¿cómo puede ser que todavía hay gente que nunca haya visto que te adoren? Comenzamos a hablar y ahí entró alguien que sí hablaba hebreo y comenzó a hablarle, a testificarle de Jesús. Pero fue tal cual el Señor nos había hablado, que no era con sabiduría humana, sino que era con una manifestación del Espíritu del Señor. Fue tremendo porque comenzamos a adorar, y muchos judíos se acercaban. Los niños. No eran solamente turistas, los niños danzaban. Había un factor en común, que eran familias. Familias se empezaron a juntar. Empezaron a llegar niños, hay algunas imágenes también, un niño que sin entender empezó a sumarse dentro de la adoración. Sí. Había una marca de familias. Y pasó algo muy especial. En ese momento llega ahí entre medio de nosotros un judío ortodoxo. Los ortodoxos son una línea muy tradicional y rígida del judaísmo. Y este hombre venía sumamente emocionado. Él venía así, pero impactado. Y una de las cosas que me recuerdo que sucedió fue que él se mete entre medio de nosotros y empieza a hacer una videollamada y empieza a mostrar, pero él no estaba enojado, él no estaba molesto, él estaba impresionado, pero lleno de alegría. Entonces, en un principio nosotros no sabemos qué estábamos haciendo, tal vez este tipo nos está grabando para hacernos algo, para fichar, no sé, uno no sabe qué va a pasar, pero resulta que él no nos estaba grabando. Él llamó a su esposa y por el celular se veía a su esposa cómo lloraba. Fue impresionante. Empezaron a llegar gente de otros países y se empezaron a juntar cristianos, algunos en inglés, otros en portugués, y empezamos a juntarnos ahí a dar como testimonio de la fe, y empezaron a preguntar, ¿cristianos? Sí, y empezamos a adorar juntos. Y este ortodoxo, ¿verdad? Lloraba, su esposa nos veía a través de la videollamada y lloraba. Me recuerdo que esa noche estuvimos
testificando hasta muy tarde con la gente que estaba en la calle. Y fue tremendo porque fue Lo que también... les impactó fue el mover del espíritu, en la libertad y en el gozo que estábamos adorando. Exacto. Y terminamos nuevamente cantando cada casa un altar, profetizando Sí, exacto. esta verdad en medio de las familias de Era israelitas. como era despertar a las familias de Israel que se volvieran a su Dios. Fue muy, muy Fue muy impactante, hermoso, fue muy hermoso. muy lindo lo que vivimos ese tiempo allí en el mar de Galilea. Que todo esto fueron los extras, porque hasta ese momento nada de eso estaba programado. No, Nos fuimos acomodando todos los extras. Teníamos un tour y teníamos un recorrido establecido, pero estos fueron los extras que fueron saliendo según lo que el Señor iba abriendo esto. Exacto. en el momento. Y que no sabíamos que era una preparación para lo que iba a pasar después. Nada. De hecho, la mayoría de los tours comienzan por Jerusalén, pero nuestra guía turística, ellos decidieron de manera arbitraria invertir el orden y partir por Galilea, Porque había mucha gente. porque había mucha gente en Jerusalén por el tema de Sucot y todo eso, y partimos por Galilea para terminar después, al final, en Jerusalén. Cuando llegamos de Grecia, le dijimos, Nati, necesitamos ir al monte de Sión. El Señor nos da una palabra y tenemos que ir al monte de Sión. Pero estaba la visita a la casa de David. Entonces, era parte de nuestro objetivo. Nosotros teníamos que llegar a la casa de David en Pero el monte de si no Sión. llegábamos ahí, no se cumplía lo No que... se cumplía el objetivo. No cumplimos la Teníamos- misión que teníamos que habíamos llegar sí o sí ahí. comenzado. Bueno, haciendo la historia larga, corta, todo lo que el Señor nos permitió vivir en esos lugares. Llegó el día de ir a conocer la tumba. El día 8. Entramos a Jerusalén. Día 8. Entramos a Jerusalén. Ese fue el día que entramos a Jerusalén y estuvimos ahí, en verdad, un tiempo muy potente. Y pasó algo cuando teníamos las visitas en Jerusalén. Nos fuimos a conocer el monte, el Gólgota, ¿verdad? Hay dos lugares en Jerusalén que se reconocen como los posibles lugares donde murió Jesús. Uno es la clásica basílica, ¿verdad? Que se recuerda de la crucifixión, pero hay una contradicción porque la palabra del Señor dice que Jesús fue crucificado a las afueras de la ciudad y esta basílica queda en el sector interior, incluso del tiempo de Jesús, quedaba dentro de la ciudad. Entonces hay un lugar que es el lugar donde más probablemente haya sido enterrado el Señor, y es un lugar que literalmente es una montaña que tiene forma de calavera. Entonces fuimos a ese lugar y la verdad que ya la mañana ya tenía un sabor extraño. Sí, había un ambiente. Llegamos precisamente al jardín de la tumba que se llama, que está 100 metros del Gólgota. Es una cosa, por eso que la Biblia dice que es un lugar muy cercano a donde Jesús fue enterrado. Nos bajamos y empezamos a caminar. Todos muy contentos, todos muy felices. El guía, no había nada diferente. Y de repente empezamos a escuchar una sirena, pero que claramente como uno no tiene costumbre, Un zumbido, era como algo. pensábamos que eran los carabineros, que eran los Bomberos, la ambulancia. Y en eso que empiezan a sonar la sirena, el guía ya cambió su cara y empezaron a decirnos, por favor a la orilla, por favor a la orilla. Y en eso miramos el cielo y el cielo se comenzó a llenar, según nosotros, ¿sí? De unas nubes que no se movían. Muy pequeña. ¿Qué es eso que está en el cielo? Y toda la gente mirando el cielo, el cielo, el cielo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y dijimos, qué raro, porque todas las nubes se están moviendo, pero estas nubes no. Era como que llegaba algo aquí y explotaba. Y de repente el guía nos llama, ya su cara claramente estaba preocupado. Y nos dice, y yo le digo, ¿qué está pasando? Y me dice, bueno, está pasando algo que es inusual. De alguna manera Israel está acostumbrado a recibir ataques, por eso tiene la cúpula, me dice él, pero en realidad esto que está pasando es inusual. ¿Por qué? Porque están atacando Jerusalén. Y Jerusalén no es una ciudad que se ataca,
porque las 3 religiones que ahí tienen sus templos, para las 3 religiones ese es un lugar sagrado. Entonces nos mira y nos dice, está pasando algo grave, yo creo que estamos en guerra. Y en ese momento fue como, nos acordamos, de hecho la Marce se puso a reír, nos acordamos de todas estas palabras que en un inicio nos habían dado y dijimos, mentira que es verdad, Ella había mentira que soñado. está pasando, porque claramente Dios nos advirtió, pero uno tampoco Uno se imagina que una guerra espiritual. Además que una los cosa- conflictos justamente son a una menor escala a los que están acostumbrados, que son fronterizos. esto Entonces, era en Esto era Jerusalén. otra cosa, o sea, atacar Jerusalén era una declaración de que Y esto no va a ser algo corto, dijo así. Entonces en un momento se detiene el bombardeo inicial, que fueron, no sé, 5.000. Misiles. Y él dice, bueno, tranquilos, vamos a entrar a la tumba. Dijo, aquí está, nos presenta el guía. El guía les va a dar la charla correspondiente a esa visita. Nos sentamos Seguimos esto. y seguimos Seguimos el tour. Pero Había en ese algo momento raro. nos prepararon con la operación Daisy, ¿se acuerdan? Tengo que enseñarle esto, nos dijo. En caso de, esto tienen que hacer. Claro, entonces pero él sigue muy amoroso, el hombre muy metido con la historia de lo que estaba Apasionado. pasando, Sí, muy apasionado. apasionado. De alguna manera fingió bastante bien, aunque todos estábamos así como nos acaban de decir algo que no era nada seguro. Y de repente empieza a sonar la sirena nuevamente, empezamos a escuchar pa, pa, y él dice muy tranquilo, por favor les voy a pedir que bajen, pónganse A la la mano en la posición que Cuerpo a le- tierra. pónganse la mano en la cabeza y se ponen debajo de los Una silla de concreto que de había. unas sillas, de unas bancas que habían. Y nosotros, ¿qué? Mentira. Y nos tiramos todos al suelo y en ese momento ya Así toda la cabeza. se desató El bombardeo. quizás lo más fuerte. Ahí la gente gritaba, la gente estaba con ataques de pánico, estaban las abuelitas que andaban con nosotros, que la señora media desmayada. Y en pleno tumulto que iba el guía con nosotros, más la encargada del tour, que era una hermana de nuestra congre, que ella sabía que teníamos que ir al monte de Sión, ella se tira al suelo y llama por teléfono a su jefe del tour, ¿verdad? Y yo me acuerdo que le dice, lo único que te pido, como despidiéndose. Y le dice, lo único que te pido, por favor, el pastor tiene que ir al monte de Sión. Y nosotros mirando todo eso nos vino como una tentación de risa. No podíamos creer que Porque estaba- no podíamos entender y creer lo que estaba pasando. Bueno, pasa de nuevo. Y él están bien, por favor, ayúdenos a parar a la viejita, que estaba la señora media ahí. La sentamos, agüita, aire. el pastor y él- orando, el pastor orando. hasta y los él ateos que dice- eran. y él dice, aquí está la tumba de Jesús. Dice, tienen 5 minutos. Mírenla y se vienen. Y nosotros fuimos, entramos y volvimos. Y ahí ya la manera de volver era con nuestros cuerpos pegados a la muralla en una filita. En ese momento nosotros habíamos contratado un tema que era para poder tomar Santa Cena en ese lugar, que es dentro de una cueva de piedra. Y empezamos a Que ya- refugiarnos en ese lugar, Nunca. que estábamos, todo esto ahí mismo. Empezamos a entrar, estaba la Santa Cena ahí. Miki saca su guitarra, empezamos a adorar. Y en ese momento ya empezó el bombardeo Nuevamente masivo. bombardeo más otra escalada. masivo, los gritos, la alarma. alarma. Sí. Y en ese momento fue un momento muy único porque siempre nosotros conversábamos y decíamos qué sentirá la gente que se muere por causa de Cristo. En el fondo era como, ¿cómo existe esta gente que da su vida y si se muere feliz? No lo podíamos como entender y eran algunas preguntas que nosotros teníamos. En ese momento estábamos cantando
y empieza a llegar más gente que no era de nuestro grupo, del que habíamos como contratado esa cueva, y empiezan a llegar, y yo les escucho Era porque el se iban a acento. refugiar, Se iban a básicamente. refugiar. Sí, porque el bombardeo fuera estaba recio. Entonces empezaron a meter gente, más gente, y yo les escucho el tono de voz y le digo, brasileros. Y ellos me dicen, cristianos. Y yo les digo, sí. Y le digo, entonces ustedes saben esta canción, Miki. Y empezamos a cantar, Yeshua. Y ahí fue un momento de explosión desbordante de gozo, en donde todos nos hicimos un análisis y dijimos, si nos morimos aquí, nos morimos felices. Eso lo pensamos todos sin decirlo. Sin decirnos los unos con los otros, empezamos a decir, qué hermoso es dar la vida por una causa, aunque todavía no habíamos terminado de hacer lo que teníamos que hacer. Nos embargó un momento de alegría, un momento de gozo desbordante. Empezamos a tomar la Santa Cena, seguíamos adorando, seguíamos cantando, Porque de felices. alguna manera sabíamos que estábamos cumpliendo con la encomienda del Señor. Teníamos una Y palabra. ahí en ese momento en el espíritu uno hace como un escáner y dice, si hoy día yo muriera en este lugar, si hoy día yo perdiera mi vida, mis hijos, el Señor los va a cuidar. La congregación, el Señor se va a encargar. Yo sé que si hoy día llega al final y es mi último día, yo estoy haciendo la voluntad del Señor y te embarga ese gozo. El peso no Sobrenatural. éramos nosotros nomás. No, eran todos. Eran todos los cristianos que estábamos en esa cueva, ninguno estaba desbordado emocionalmente. Es que era Ni ilógico. triste. Era ilógico el cómo estábamos en ese momento. No, fue como que una presencia de Dios Sí, se nunca tomó ese habíamos lugar. vivido. Ese gozo de saber que estás en el centro de la voluntad de Dios. Es como cuando dice en el libro de Hechos, era como estar en un capítulo de Hechos. Sí. En el libro de Hechos dice que Pedro y Juan salieron llenos de gozo después que los azotaron. Y eso es como algo ilógico, pero nosotros entendimos eso porque había una guerra que estaba desatándose. De hecho, las caras de la gente después que estaba afuera eran nada que ver a lo que No, nosotros nosotros estábamos éramos adentro. un submundo dentro Pero el de ellos. estar en el centro de la voluntad de Dios para nosotros era lo que nos hizo explotar de gozo, no las circunstancias. Y ahí dijimos, vinimos aquí con una palabra de Dios, vinimos aquí con una encomienda, el Señor nos habló que iba a pasar algo, empezamos a consolar a estos abuelitos que estaban ahí también junto a nosotros dentro del tour, y dijimos, bueno, estamos guardados, ¿por qué? Porque hay una palabra del Señor con nosotros. Hoy Y sí. de ahí entra, ¿se acuerdan que entró un caballero? Que era el Ah, guardia. Digo, Sí. muy linda su canción. Muy lindo todo, Muy pero linda su canción, muy linda se su tienen que adoración, ir. pastor, muy lindo todo, pero quiero decirle, estamos en guerra. Váyase. Y ahí fue la primera vez que ya se nos dijo que estábamos en guerra. Y ahí nos miramos y fue como, estamos en el ojo del huracán en plena guerra. Nadie podía creerlo y ahí nos sacaron en el mismo modo operandi que era Pegado a la muralla. pegado a la muralla, uno al lado del otro, nos despedimos de los hermanos como que éramos hermanos de toda la vida, los brasileros, dándonos besos, abrazándonos, diciéndonos todo. Y él dice al hotel, no pueden salir más del hotel. A partir de ese momento comenzó un tiempo Y de ahí- toque de queda, nadie podía salir a las calles, nadie podía Yo, caminar la ruta en afuera. ese momento, yo me acuerdo que con el Fabi agarramos Twitter porque hasta lo que pasó aquí, solo la sensación de lo que vivimos, pero realmente no sabíamos el nivel de lo que estaba pasando. Claro, no estamos viendo No noticias. estábamos viendo noticias. estamos viendo teníamos noticias nosotros, no nada, sabíamos nada. solo sabíamos que habían caído unas bombas, no tocaron tierra por alguna razón que tampoco entendíamos. Yo, al menos, yo supe recién ahí lo que era la cúpula de hierro de Israel. Entonces me acuerdo que nos metimos a Twitter y yo lo primero que veo, una noticia que dice más de 5.000 bombas fueron lanzadas desde Franja de Gaza hasta muchas partes de Israel, y era como puros puntos rojos. Y era como, oh, esto realmente es una guerra. O sea, 5.000 bombas es para que un lugar que no tenga este nivel de protección hubiera quedado pulverizado, derribado. Pero lo que supimos es que no cayó ninguna bomba donde estábamos, solo fue como esta cúpula de hierro que retuvo las bombas en el cielo. Entonces ahí comenzamos, yo me acuerdo que A me empecé dimensionar. atemorizar. A dimensionar el calibre más o menos de lo que estábamos hablando. Ahora lo bueno de esto, que nosotros contábamos como risa lo de la Nati, pero fue que desde ese momento fue, no nos podemos ir de aquí sin terminar
lo que vinimos a hacer. Exacto. Y ahí nos llevan al hotel. Me acuerdo que nos fuimos al piso no sé cuánto, que era un piso muy alto, a orar a una habitación. Y mirábamos para afuera en la noche oscura y se veían las bombas. Se En seguían Chile viendo lo vi. los misiles. Y ahí fue que el hotel se convirtió en un lugar de refugio y se llenó el Porque hotel. justo todos los que estaban con tours cercanos a nosotros se fueron y el hotel quedó vacío y Quedó quedamos vacío. como dos grupos de distintos. Lo empezaron a sacar rápido. Y ahí nos dicen que se cancelan todos los vuelos, que nadie nos va a sacar de ahí, que teníamos que esperar. Hasta nuevo aviso no se podía salir de Israel. Se cierran los tours, Y exactamente, nadie podía salir de acá. y nadie nada. podía hacer nada. Y ahí quedamos encerrados en el hotel sin poder salir. Y comenzamos a orar, empezamos a tener algunas llamadas telefónicas, la gente nos decían, pastores nos decían, no vayan al monte de Sión, no vayan, no se arriesguen, es peligroso. Vayan en oración. Oren, el Señor los va a escuchar si no necesitan ir. De Pero hecho, un amigo, un pastor amigo me dice, te tengo miedo a ti porque, por favor, pórtate bien, no vayas a salir. Y yo, Dios mío, ¿cómo le digo que yo tengo que ir a ese lugar? Y en las noches nos llamaban. de hecho, sonaba la alarma, teníamos que meternos a A la las zonas de saleta. Sí, las seguridad casas dentro de del seguridad. hotel. Sí. Y Ahí nos encerrábamos. Y ahí pasaron como 2 días. Sí, 2 días Como estuvimos. 2 días que estuvimos dando vueltas dentro del hotel sin saber qué es lo que hacer y nos pusimos a orar. Y ahí la Nati fue la guía turística que empezó a hablar para ver qué posibilidades nos dieran de poder salir un rato a dar una vuelta. Y nos llevó al centro, porque no habíamos ido a Jerusalén. en un momento hubo como un tiempo en que no hubo Sí, bombardeo. hubo como quietud. Y ahí nos autorizan a ir así, literal, a A la al ciudad freeway de igual. Jerusalén. Y otro bombardeo ahí. ya aprovechamos de pasar por la casa de David. Entonces, la instrucción que le dieron al guía turístico que nos llevaban ese día, Pero fue- primero fuimos al centro. no, primero fuimos a la casa de David, después fuimos Sí, Sí, después la fue casa Murmuro de- los sí. Lamentos, eso fue después. Lo tenía al revés. Íbamos a ir y- a saludarla de afuera. Claro, ¿no? porque fuimos ahí, después seguimos subiendo a la ciudad y luego nos fuimos a comer, nos devolvimos. Pero cuando llegamos a la casa de David, o sea, perdón, el guía El turístico, guía sabía que tenía una misión. Era llevarnos a la casa Llevar de al David. pastor. Ahora, para los que nunca han ido, ir a la casa de David es como ir a Disney. Nos dijeron que las filas son enormes, que tú tienes que hacer muchas horas para llegar, dar la vuelta y salir, porque es uno de los lugares con más visita. De todo Entonces, el mundo van ahí. De todo el mundo. Entonces ahí el guía dice, vamos a pasar por afuera de la casa de David, no vamos a poder entrar porque el toque de queda, no había nadie en la Está calle. cerrado, Está todo cerrado. lo Estaba turístico todo está cerrado. cerrado. Todo lo turístico está cerrado. El país está en situación de guerra, significa que tiene que estar todo Y cerrado por pidieron ley. un permiso como bus, como para dar una vuelta a los abuelitos que también estaban medio nerviosos. Estaba nervioso. Y ahí el guía turístico se para y dice a todo el bus, dice, voy a pedirles que se queden tranquilos un ratito, dice, porque el pastor que está acá con nosotros acompañándonos, él necesita ir a hacer una plegaria, baja y vuelve. Y bueno, Michael dijo, aunque sea en la puerta de la casa de David, nosotros tenemos que estar. Y estábamos en el monte de Sión. sí, el monte de Sion, a veces la gente se lo imagina que es una montaña gigante, pero en realidad Cerrito. es una loma que está adosada a uno de los costados de Jerusalén. A eso ellos le llaman el monte de Sion. Y llegamos al literal monte de Sion, a la casa de David. Y ahí Michael dice, no voy a bajar solo, Sí, acompáñenme. Le digo a todos los chicos, a los que estábamos acá, vámonos, bajémonos del bus y vamos a orar. Y ahí los abuelitos y todas las demás personas dijeron, nosotros podemos ir. Y el guía le dice, no. Va a ser No se cortito. pueden bajar, no pueden salir porque hay prohibición de estar en las calles. El pastor hace una plegaria y vuelve. Entonces nosotros los vamos a esperar aquí dentro del bus. Y bueno, llegamos ahí, literalmente a las puertas de la casa de David y comenzamos a, qué sé yo, a mirar, a leer, a entender. Empezamos a orar, pero esa cosa de que no, esto no es lo que tenemos que hacer. Y en ese momento, en la puerta de la casa de David, había un guardia armado Enorme de grande. muy grande, con una ametralladora gigante, Cuidando el lugar.
cuidando que no entrara nadie literalmente en la casa, en la puerta de la casa de David. Y el Espíritu Santo me dice, pídele permiso para pasar. Y yo me acerco y le hablo en inglés, le digo, ¿podemos pasar? Y el tipo me mira así con la ametralladora y me dice, Pasen. adelante, pase. Y nosotros así nos miramos asombrados, Era la abrimos la oportunidad. puerta, literalmente no había nadie. Todo el complejo de la casa del Palacio de No David, pagamos, no había nadie, reserva, estábamos en guerra, había toque de queda, había un guardia delante cubriendo ese lugar de que no entrara nadie y nos deja pasar. a nosotros, extranjeros. Extranjero, un lugar que se supone que siempre está lleno de visitas. Y es un lugar estratégico, o sea, es un Y- lugar que Claro, esto tiene un significado histórico muy potente. Entonces yo me recuerdo que yo me había preparado, yo había estudiado el lugar y le dije, síganme. Literal. Y entramos, comenzamos a bajar las escaleras, es como un laberinto que hay que llegar, hasta que llegamos literalmente enfrente de la casa de David, ahí donde estaba la donde menor. estaban los muros que reconstruyó Nehemías, ¿verdad? Y estamos y comenzamos a orar. Y comenzamos todo este proceso de conectar en el espíritu, Entregar la lámpara ahí. entregar la lámpara, ¿verdad? Y decir aquí en este lugar donde estuvo alguna vez esta lámpara, hoy Era día la presencia del vamos a Señor. reconectar. Y comenzamos a reconectar la educación con el monte de Sión. Y no me refería al monte de Sión físico, sino que al monte de Sión en el espíritu, ¿verdad? A la Sión celestial. Y comenzamos a conectar la música, la inspiración, la adoración, la educación, la salud y todo lo que Dios nos había dicho que desconectáramos del espíritu griego, conectarlo a la fuente celestial del Sión celestial allí en ese lugar, y comenzamos a adorar y vino una visitación del Espíritu Santo, comenzamos a derramarnos delante del Señor, caímos al suelo. Profetizar y decir que era el tiempo que se levantaban las casas de los adoradores, en donde la lámpara del Señor, que era su presencia, que era su aceite, iba a fluir desde las casas, que se levantaban hogares en justicia, que se levantaban hogares de adoradores de verdad, en espíritu, en verdad. El tema es que se nos pasó la hora porque Eran 5 minutos. La plegaria. la plegaria de 5 minutos que le habían dado a Michael permiso se convirtió en que nos olvidamos. Había un gozo tan tremendo de estar ahí. Habíamos no llegado. podíamos creer que habíamos llegado al cumplimiento. Entonces eso nos llenó de gozo, decir, tarea cumplida, no nos vamos a ir de aquí sin esto. Y logramos hacerlo, empezamos a bendecir al Señor, le damos gracias por todo lo que Él permitió que pudiéramos hacer. Amén. repente- Y comenzamos a tomar también y decir, así como estamos hoy día reencendiendo la lámpara en la casa de David, que se enciendan en todas las naciones y en cada casa en Israel también estos altares de adoración. La lámpara del Señor vuelva a ser encendida. Y que, En los hogares. Por el tema de la guerra, las familias tuvieron que estar todas en sus casas. Entonces fue tan conectado. Y profetizamos sobre la nación. Porque la familia obligadamente se tuvo que. Porque ese era un día de fiesta en Israel. El la Simchat Torah. Simchat Torah. Y ellos todos salían a las calles, pero ese día no pudieron salir y estuvieron todos en las casas. Entonces fue muy, muy profético cómo el Señor nos llevó a hacer eso, mientras las familias estaban en las casas, en todo Israel. Así- O sea, en ese momento todas las casas de Israel se transformaron en altar de oración porque tuvieron que, de alguna manera, orar dentro de sus lugares seguros. Exacto. Eran su refugio. Eran su refugio. Fue tremendo porque cuando terminamos de eso, Y va a ser la señal no- para la- los próximos tiempos que venían. exacto, Muchos hogares restituidos en eso. comenzamos a limpiar las lágrimas, a decir, wow, qué tremendo, y comenzamos a escuchar así a lo lejos que nos llamaban. Y nos dimos cuenta que habían pasado 45. 45 minutos, casi una hora. Y que eso es lo otro interesante, que nosotros estábamos adentro y él no pudo entrar. Aunque a nosotros Claro, nos dejaron exactamente, pasar, porque- pero- Entonces, nosotros nos dimos cuenta, caímos en cuenta del tiempo que había pasado, de que nos estaban esperando todavía arriba. Y cuando salimos arriba, el guía turístico estaba enojado, muy mal, porque dijo, ustedes solamente iban a orar en la puerta y ya han pasado 45 minutos. Y nosotros, la verdad que no teníamos nadie así, pedimos perdón, por favor, se nos pasó. Y yo le Le dije, dijimos, ¿pero por qué no nos entraste a buscar? Ah. Y él dice, porque el guardia no me deja entrar.
Yo le dije, ¿puedo pasar a buscarlo a ellos? Y el guardia le dijo, no, No. nadie puede entrar. Eso fue tremendo. Eso fue Y tremendo. entendimos que ese guardia era un ángel del Señor. Sí, Sí. sí, Que Dios había puesto ahí para innegable. permitirnos cumplir y completar esta encomienda que el Señor nos había dado ese día. Era una locura porque él, siendo guía turístico, reconocido por el Ministerio de Turismo de Israel, con credencial y todo, no le autorizaron a entrar a la casa de David, pero nosotros que éramos nadie, y el Señor dice, pasen adelante. Yo creo que el Señor, no sé, era un ángel del Señor que estaba parado ahí. Y bueno, ese día después volvimos, entramos a la ciudad, Y ahí salió el gozo ya era del tiempo cumplido. desbordante. Y me recuerdo que cuando entramos a la ciudad de Jerusalén, en la parte antigua, el primer lugar que vimos fue donde tienen la réplica de la menorá. Y era como misión ¿Verdad? cumplida. Sí. Aquí estamos, Señor, hemos traído de regreso a la casa de David la luz, ¿verdad? Y tremendo. Y en ese momento vuelve a haber un bombardeo, nos vuelven a subir al bus y nos llevaron de vuelta al hotel. Y allí comenzó todo un proceso de poder volver a Chile. Se habían cancelado todos los vuelos por causa de los bombardeos. Dios nos dio una estrategia de cómo hacerlo para volver Exactamente, no se nos había, pudimos visibles. mandar primero a Alita y a Marcela, que ellos viajaban en una aerolínea muy especial, que es una aerolínea israelita que tiene sistema antimisiles, entonces pudieron salir sin problema. Luego se abrieron las posibilidades de sacar humanitariamente a las chiquillas que estaban embarazadas, ¿verdad? Y se fueron en unos vuelos humanitarios. Ahí en un momento, cuando me acuerdo que usted dijo y oró, como que, ok, tarea cumplida, ahora Ahora sí nos nos vamos. podemos ir. Y es como que ahí nos empezamos, y ahora nos empezamos a preocupar, ¿cómo nos vamos? Y los vuelos se empezaban a cancelar, y tu vuelo ya sí me lo dieron para mañana. Y después me cancelaron de nuevo, y eran 3 vuelos cancelados y empezamos a angustiar. Supimos de que había un vuelo humanitario. Y resulta que no estábamos incluidos en ese vuelo. Entonces, como que ahí empezamos a gestionar y ahí empezaron a pasar cosas que como para ayudarnos también a abrir las puertas para salir del país y ya la cosa no estaba bien. No. Gracias a Dios pudimos ir sacando los grupos de a poco hasta que finalmente quedamos. Y la palabra que el Señor nos había dado era, van a estar visibles e intocables. Exacto. Cuando volvimos, después de toda una travesía, que nos vinimos todos en un avión humanitario, venimos llegando a Chile, el avión aterriza y está toda la gente esperando, ¿no? Me acuerdo que yo miro por la ventana, así para afuera, y empieza a bajar la gente del avión y empieza, tarán, 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 y nosotros, El himno nacional. no puedo creer, están tocando el himno nacional, empiezan a hablar por micrófono y dice, son bienvenidos, el comandante de los aires, bienvenidos los chilenos rescatados de la guerra. Salimos en los diarios, salimos en los noticieros, y cuando vamos saliendo del avión, estaba toda la congregación abajo esperándonos, haciéndonos ovación. Estaba la vicepresidenta de la nación, bajamos, nos dio la mano, dijo, qué personas más importantes son Sí, ustedes. son muy famosos ustedes. Muy famosos ustedes. Y en realidad entendimos por qué el Señor nos hizo intocables, pero visibles. Porque el tema en común que todos hablaban hacia nosotros era que por nosotros estar allá, muchas iglesias, muchos hermanos se habían unido a orar por nosotros, pero que nunca habían orado por Israel. Y el Señor empezó a despertar en ellos la intercesión por la nación. Así que creo que fue también reconectar a la nación con Israel, a la iglesia con Israel, y dijeron, nunca se me había dado orar por Israel hasta ahora que vimos, porque todo el mundo seguía nuestras historias, por supuesto, y querían saber en lo que estábamos. Y nos decían, gracias a que ustedes estuvieron allá, nos pudimos conectar en amor a esa nación. Entonces, creemos que cuando Dios te da una palabra, así sea guerra, así sea lo que sea, vas a ser intocable, Exacto. porque la palabra y el propósito te blinda. Pero tienes que tener la valentía para ir hasta el final, hasta hacer lo que Y Dios te dijo. sostenerlo. Exacto. Porque podríamos haber dicho, no se puede, nos vamos. Pero tienes que sostener esa palabra, aunque sea con tu vida, pero la palabra que Dios te dio, tú tienes que cumplirla. No te arrancas hasta que la haces. Exactamente. Finalmente eso es la fe.
La fe es caminar según la palabra del Señor, lo que Dios te habló, la Exacto. palabra que Dios te habló y cumplir aquello que Dios te había encomendado. Pudiéramos haber dicho, no, lo vamos a hacer desde acá del hotel, no, si solamente bastó con orar desde Roma, No pero estaríamos contando la experiencia que hoy día estamos contando. creemos y sabemos Si que hubiéramos lo vivido. que sucedió en ese tiempo activó un mover en el Espíritu sobre las familias. Así que en el nombre Así de es. Jesús, hoy día queremos compartir contigo esto. El Señor ha encendido una llama en cada hogar, en cada familia, Amén, amén. y esa llama es la luz que está brillando en cada casa. Y oramos para poder compartir Amén, contigo. amén. Hoy día significativamente se está cerrando este ciclo. Hoy día se Exacto. está firmando el Tratado de Paz, en donde se está terminando esta guerra que comenzó hace 2 años atrás, en una fecha como hoy. De hecho, mañana se cumple Simchat Torah, mañana sería el aniversario también del bombardeo. Y, y queremos que puedas entender de que tu casa también pueda ser un altar de adoración al Señor, que tu casa también pueda ser un lugar en donde el Espíritu Santo suelta su voz. Y en el nombre de Jesús queremos declarar esto sobre tu vida, que el tiempo de la luz del Señor en tu casa, en tu familia, se está manifestando. Ahora viene otro tiempo. Ahora estamos entrando en otra temporada. El Espíritu Santo nos está llevando a una nueva etapa de este mismo llamado que seguramente lo vamos a compartir más adelante. Pero creemos que este es un tiempo de activación, que este es un tiempo de manifestación de la luz de Dios en cada casa, en cada hogar. Y así como nos tocó sostener con nuestra propia vida el término del cumplimiento de una palabra, creo que lo que más nos cuesta con toda nuestra vida es sostener un altar en nuestras casas. Puedes transar muchas cosas, pero nunca que tu casa sea un altar permanente para el Señor. Y eso se sostiene con la vida día a día. Así como la casa de David fue un lugar donde la presencia del Señor reposó, Y David fue bendecido. así también sea sobre tu vida, Amén. sobre tu familia, sobre tu casa. Un altar de adoración que el Señor quiera volver a reconstruir. Amén. Así que te bendecimos. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este podcast. Y nos vemos pronto con nuevas experiencias del Espíritu del Señor para con nuestras vidas. Bendiciones. Chao, chao.